La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de un tema, atención, porque hasta yo quiero saber, vamos a hablar de qué es la cuarentena inteligente. Para eso, invitamos al doctor Hernán Rodríguez, él es director de Vigilancia de las Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud, y nos va a explicar un poquito esto. Pero también tenemos esta placa que ya nos indica y nos dice que una de las grandes decisiones que asume este gobierno es la implementación de la cuarentena inteligente dividida en fases, teniendo siempre en cuenta la escala de casos de contagiados y enfatizando el mantenimiento de las medidas de higiene y prevención. Si bien el control de cumplimiento de cada fase y la decisión de avanzar está a cargo de las autoridades, corresponde a cada ciudadano cumplir las reglas sanitarias para preservar su salud y la de los demás. Es lo que decíamos desde un inicio sobre el COVID. De esto tenemos que salir y tenemos que salir todos juntos. Esto nos sirve el egoísmo, tenemos que pensar en el otro. Si uno piensa en el otro, es mucho más fácil actuar y actuar correctamente. De eso se trata y de eso vamos a hablar en el programa de hoy. Pero antes de recibir a mi invitado, nosotros al inicio del programa siempre hacemos algo, un ejercicio, el ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, porque aún en momentos difíciles hay mucho por lo cual agradecer. Y queremos agradecerle antes que nada a Dios por el don de la vida, queremos agradecer por la salud, queremos agradecer por el amor, queremos agradecer por la familia, queremos agradecer por los amigos, queremos agradecer por el trabajo y por los compañeros de trabajo. Hoy más que nunca estamos valorando todo esto que agradecemos. Y hoy más que nunca tenemos que estar unidos, ayudándonos y siendo solidarios, pero también siendo inteligentes, llevando muy, pero muy en serio las recomendaciones que nos dan desde el Ministerio de Salud. Y esta cuarentena inteligente la vamos a descubrir, vamos a ver bien quién puede, quién no puede, cómo es el tema aquí en el programa de hoy en instantes. Ahora vamos a hacer un pequeño corte y enseguida ya estoy con mi invitado, el doctor Hernán Rodríguez, que nos va a explicar muy bien qué es la cuarentena inteligente. Bienvenidos, esto es El Doctor en Casa. Estoy con mi invitado, él es el doctor Hernán Rodríguez, es director de Vigilancia de las Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud y obviamente es amigo de la casa, ya lo tuvimos en varias oportunidades acá. Bienvenido, doctor, qué gusto verte, qué gusto poder hablar contigo. Hola Vivi, no, el gusto es mío, agradezco mucho la invitación, poder estar de nuevo en este programa. Así que bueno, hoy nos toca hablar sobre la cuarentena inteligente de la COVID-19. Así mismo. Bueno, contanos por qué primero se llama cuarentena inteligente, porque hay un chiste que dice, bueno, los burritos no van a poder hacer la cuarentena, ¿verdad? No es así. ¿Cómo es el tema? Unos cuantos memes ya aparecieron. Sí. Resulta que el virus SARS-CoV-2, así se llama, que produce la COVID-19, es un virus bastante astuto porque nos utiliza a nosotros, a los seres humanos, para transportarse de un lugar a otro de la comunidad. Después a lo mejor podemos hablar un ratito de eso. Pero nosotros tenemos que ser más inteligentes que este virus. Nosotros, todo comienza entendiendo, conociéndole al virus, sabiendo
cómo entra al cuerpo, cómo sale del cuerpo, dónde está, y de esa manera saber cómo evitar. Las estrategias que se utilizan para evitar que la población se enferme son muy variadas y, como estamos viendo, todos estamos involucrados, desde las autoridades hasta, vamos a decir, la última persona, digamos, que está realizando una actividad en la comunidad. Bueno, y además, como es algo nuevo mundialmente, o sea, se está aprendiendo. Ustedes, los médicos, también están aprendiendo en el camino cómo reacciona el virus, cómo se manifiesta, cómo es. Y puede ir mutando, puede ir cambiando, porque al inicio decían que los jóvenes no les pasaba nada. Y vemos que acá en nuestro país hay muchísimos jóvenes que están con el virus también. Así es, Paraguay tiene y tuvo una gran ventaja debido a que esta epidemia empezó lejos, entonces nos dio cierto tiempo de ir conociendo un poco más. Todavía, como bien decías, hay mucho que aprender y son errores que no tenemos que cometer los que se hicieron en otros lugares, como vemos, que lastimosamente, como se dice, se disparó la cantidad de personas en un tiempo corto, lo cual saturó inclusive sistemas sanitarios muy bien establecidos como países europeos. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es usar un poquito como dice, la inteligencia, ¿verdad? El razonamiento y apoyarnos entre todos. Bueno, entonces, ¿en qué consiste esta cuarentena inteligente, doctor? En primer lugar, en mantener todo lo que aprendimos en estas semanas. ¿Qué es lo que aprendimos? Como dije anteriormente, conocimos al virus, sabemos que se encuentra en las secreciones que expulsa la persona infectada por la boca, por la nariz. Sabemos que ingresa a nuestro cuerpo por la boca, por la nariz y por los ojos. Sabemos que cuando la persona infectada expulsa eso, puede quedar en las superficies de todos los objetos que nos rodean. Y si utilizamos la mano para cubrirnos la boca, puede quedar en nuestras manos, que a su vez vamos tocando. Entonces, y también, por supuesto, que hay personas asintomáticas, o sea, personas que no van a presentar ni un solo síntoma, pero igual va a poder transmitir y expulsar el virus. Todo eso ya lo sabemos. En base a eso, aprendimos que tenemos que evitar los saludos con apretón de manos, con besos, por lo menos por un buen tiempo, que fue una costumbre o un hábito que aprendimos desde niños. Eso lo tuvimos que dejar de lado, compartir la bombilla del tereré, también... Ay, eso, doctor, la bombilla del tereré. Yo le estaba contando antes de iniciar el programa que a mí me asusta porque sigo viendo personas compartiendo el tereré. Exacto. Bueno, y evidentemente hay excepciones, quizás hayan muchas excepciones, pero tenemos que seguir aprendiendo. Lastimosamente, algunas de las personas que se enfermaron en nuestro país, inclusive, lastimosamente se infectaron de esa manera. ¿Tomando tereré? Así mismo. Entonces, eso hace que luego, una vez que se vea que realmente este tipo de transmisión se puede dar, va tomando conciencia. Las personas toman conciencia y ya evitan a futuro. Así también lo que aprendimos es el uso de las mascarillas, o a mantener distancias uno de otro, porque al hablar, por ejemplo, estamos expulsando pequeñas gotitas de saliva que pueden tener el virus. Entonces tenemos que mantener distancia. Por supuesto, los objetos que traemos de afuera a la casa, cuando vamos al supermercado. Ay, Dios mío, la vuelta al supermercado es mortal, doctor. Desinfectar todas las bolsas, las cositas, todo, cada cosa que uno compró, limpiar bien antes de meter a la heladera, antes de guardar en la alacena. Sí, así mismo. El cambio de ropa, el uso exclusivo de la ropa de trabajo, eso, ahí aprendemos todos, también los profesionales sanitarios. Resulta que esa percepción de riesgo, muchos no lo teníamos, ¿verdad? En el consultorio, en la sala de internados, hasta en la terapia intensiva cuando vamos a ver pacientes. Entonces, bueno, son aprendizajes que debe quedar, o sea, eso no debe cambiar. Y otras cosas más, ¿verdad? Que lo que llamamos la cuarentena inteligente, donde vamos a ir viendo que está dispuesta en fases, a pesar de que se van a liberar ciertas cosas, ciertas acciones, es eso que acabo de mencionar se debe mantener. ¿Cuánto? No sabemos,
Bueno, pero eso hay que mantener, porque claro, eso es higiene también. No hace falta porque te estén tocando para saludar. Te podemos saludar así, ¿qué tal? Hola, y claro, sin necesidad del toqueteo también, inclusive, doctor. No solamente para prevenir la COVID-19, sino otras enfermedades respiratorias claro, y gastrointestinales. Vimos que las estadísticas muestran que la cantidad de cuadros digestivos, diarreas y todo eso, en cierta forma fue disminuyendo. Así que desde todo punto de vista, como decís, Vivi, ¿verdad? Es favorable y hay que mantener de ahora en adelante. Es higiene, tenemos que ser más higiénicos y esto nos está obligando a eso, porque siempre supimos que teníamos que lavarnos las manos, nuestra mamá toda la vida nos enseñó eso, claro, pero te lavas las manos antes de comer, pero después no, es que te lavabas las manos después de tocar cosas, en cambio ahora estamos aprendiendo eso y en todos los lugares al entrar está por ley, porque es necesario, sí, está la canillita con agua y el alcohol en gel y todo esto, que me parece genial. Y también vamos a contar, yo vine con mi tapabocas, el doctor también, acá el estudio está absolutamente desinfectado, tenemos una distancia, entonces por eso estamos haciendo el programa de esta manera, pero apenas salimos acá y ¡tuc!, el tapabocas de vuelta. Bueno, tenemos un material que queremos compartir con todos ustedes, vamos a ver. Aperturas en base a protocolo del Ministerio de Salud Pública. Todo lugar que requiera el ingreso de personas para alguna transacción deberá proveer mecanismo para lavado de mano o higienización al ingreso y salida del recinto, exigir el uso obligatorio de tapaboca, distanciamiento físico, se recomienda el control de temperatura. Bueno, y son los hábitos que tenemos que, como dijimos, mantener. Estaba viendo en una de las imágenes la fila, que a veces se colocan inclusive marquitas para que cada persona esté sobre cada marca en el piso. Sí. Pero igual, a veces hace falta que alguien observe, porque no nos damos cuenta. Sí. Fíjate vos que cuando el equipo de protección individual que usan los profesionales sanitarios, se coloca y se saca, ¿verdad? Siempre tiene que haber alguien que esté mirando, porque a veces no nos damos cuenta. Y así también estamos viendo que... ¿Que no se dan cuenta de qué? De la manera correcta de colocarse y de sacarse, claro, porque son equipos de protección, sí, para evitar que ciertas secreciones tengan contacto con nuestra ropa o nuestra piel, o nuestros ojos, ¿verdad? Sí. Entonces, a veces no nos damos cuenta. Entonces siempre tiene que haber alguien que controle. También en las filas, siempre un guardia, alguien tiene que estar controlando, también las filas para las vacunaciones, ¿verdad? Entonces es algo que de a poco tenemos que ir aprendiendo, instalando en nuestra cultura, por decirlo así, que es siempre saludable y favorable. Lo que nos enseñaban en el colegio, en la escuela, mantener distancia, ¿verdad? Claro. Tomar distancia, vos ponías la mano así, bueno, del viejazo, eso porque no sé, ahora no se hace, pero bueno, tener una distancia, no estar tan cerca. Claro. Además, cada persona tiene, aparte de esto del COVID, cada uno tiene su espacio, hay algunas personas que no les molesta que la gente les hable muy de cerca, hay otras personas que sí, entonces es bueno también por respeto, ¿verdad? Cuando estás en la caja del supermercado, antes por lo menos, estabas pagando y de repente el que estaba ahí atrás ya venía y ya ponía todas sus cosas. Uy, a mí me ponía re nerviosa eso, a mí era como que me invadía mi espacio. Obviamente para otras personas no. Hoy ya no sucede eso porque tenemos que estar por lo menos 1 metro de distancia, 1,5 metros. Así mismo, y también el hábito de tocarse la cara. Sí. Sabemos que las manos son las partes del cuerpo que tienen contacto físico, sí, ¿verdad? Con todo lo que nos rodea, porque puede estar contaminado, el pasamano, el picaporte, etc. Todo. Entonces, el hecho de tocarnos la cara puede hacer que, si tenemos las manos contaminadas, introduzcan el virus a nuestro cuerpo. Entonces, los hábitos hay que cambiarlos. Y bueno, pero justamente lo más difícil es cambiar un hábito. Así ¿verdad? Es. O sea, tenemos que reemplazar un hábito por otro mejor. Así mismo, es desaprender y aprender, como decía un colega. Exactamente. Así que sí, los niños quizás sea más fácil, pero ya los adultos es un poco más difícil. Claro. Bueno, pero este es un método COVID de vida que vino a quedarse. Porque no tenemos, es que dicen, no, en 2 meses va a desaparecer todo. No. O sea, tenemos que planificar y pensar, esto lo estoy diciendo yo, personalmente, es un pensamiento mío. Yo creo que nosotros tenemos que pensar ya hasta fin de año vamos a estar así y después tal vez se puedan modificar o hacer más fáciles las cosas, pero hasta fin de año tenemos que tener todos los recaudos necesarios, lavarnos las manos cada rato, eso toda la vida, ¿verdad? No nos va a hacer mal, al contrario, mucho bien, pero es como
no pensar, ay, esto acá, ¿cuándo va a terminar? No va a terminar, ya está acá. Tenemos que acostumbrarnos y ir amoldándonos a esta nueva manera de vivir. Así mismo. Recordemos que quienes tenemos cierta edad, ¿verdad? Pero no hace mucho, también en el 2009 tuvimos una pandemia por el virus de la influenza H1N1, Sí. que también es un virus que produce cuadros respiratorios. En esa pandemia también, bueno, aprendimos mucho, ¿verdad? Sí. En todo sentido. Yo recuerdo que fui el último caso en Paraguay y estuve también en el aislamiento 10 días. ¿En serio, O sea doctor? que sé la experiencia y realmente es desagradable, Sí. es difícil, pero bueno, hay que hacerlo. Y también las pandemias o este tipo de fenómenos por virus respiratorios se van a dar periódicamente. Eso también hay que tener en cuenta. Esta no va a ser la última vez. Dentro de unos años habrá algún otro virus que también produzca algo. Es lo que nosotros veíamos que en Asia, ¿verdad? En Japón, en Corea, siempre usaban, o sea, era normal que las personas utilicen los barbijos o tapabocas, que para nosotros era rarísimo, ¿verdad? Claro. En cambio ahora eso ya está, tenemos que utilizar siempre. Asimismo, de hecho, cuando a nivel social, y digamos, es evidente de la reacción que uno tiene. Cuando la mayoría no usa mascarillas y uno lo usa, es un poco difícil. Pero el fenómeno es al revés. Ahora uno entra a un lugar y todo el mundo está con mascarilla. Termina lo mal si es que no tenés. Si es que no tenés, así que Claro. bueno, hay que normalizar eso, ¿eh? Así mismo. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos hablando con nuestro invitado que nos va a explicar de las fases de esta cuarentena inteligente. Volvemos ya. Seguimos hablando con nuestro invitado, el doctor Hernán Rodríguez, y el tema es la cuarentena inteligente. Y la cuarentena inteligente, como ya nos dijo el doctor y ya escuchamos también, tiene fases, doctor, ¿verdad? Así es. Primera fase, fase 1, fase 2, fase 3. De pasar de la fase 1 a la fase 2, ¿depende de cómo estemos o comienza y ya sigue la fase? ¿Cómo es? Bien, realmente esta cuarentena inteligente no es rígida en absoluto. Estas fases son estimativas tanto en fecha como a características. Si las cosas van bien, inclusive se podría adelantar algunos aspectos de la fase siguiente o al revés. Ajá. Si eventualmente hay parámetros que no son adecuados, por ejemplo, si hay un incremento importante de casos o la ocupación de camas en los hospitales también están alcanzando niveles relativamente peligrosos, entonces obviamente se para todo y se vuelve al inicio. O sea que esto es bastante flexible y hay un sinfín de preguntas que se nos hacen, ¿verdad? A diario, ¿verdad? Porque Seguro. cada uno tiene su actividad y bueno, como digo, depende mucho, sobre todo en este caso de la población en general. Y sin olvidar lo que dijimos en el bloque anterior, ¿verdad? Sobre mantener los hábitos saludables. Eso sí o sí, tenemos que Así seguir es. manteniendo el tema de lavarnos las manos, de tener esa distancia, de usar los barbijos. Bueno, pero ahora, ¿qué le parece si vemos este material que habla de la fase 1 de la cuarentena inteligente? Ahí está, fase 1. El inicio el 4 de mayo, informe de la situación será el 21 de mayo. ¿Quiénes están en esta fase 1? Las industrias, fábricas en general, talleres mecánicos, construcción, obras públicas, obras civiles en primera etapa de cimiento y de estructura. Prestadores de servicio en el local del cliente, hasta 3 personas, por ejemplo, masajistas, peluqueros, manicura, pedicura, servicio doméstico, jardinero, plomero, carpintero, pintor, electricista, abogados, contadores, asesores, hasta 3 personas. Deliveries y servicios de cobranza, ese servicio de cobranza lo que no, por favor. Deliveries y servicios de cobranza, todo tipo de bien producto que pueda ser entregado al consumidor y cobranzas. Y actividad física individual. Bueno, explícanos, doctor, Bien, esto. lo que se busca en esta primera fase es comenzar habilitando las actividades o al aire libre
o donde haya mucho espacio libre, ¿verdad? Si se fijan, habla de las fábricas, ¿verdad? Donde se supone que hay mucho espacio libre, no hay personal aglomerado. Y también en las fábricas se debe establecer un sistema, si es posible, rotatorio de turnos, obviamente cada uno con su mascarilla, lavado de manos y todos esos aspectos que requiere, por supuesto, el distanciamiento. Y por ejemplo, en una construcción, ¿hay un número de personas que pueden ir? Porque una construcción tiene muchísima gente Así trabajando. mismo. ¿Cómo se hace? Como te fijas, ¿verdad? Serían las construcciones iniciales, los que están en los cimientos todavía, sobre todo, y donde haya mucho espacio libre. Obviamente, esos constructores deben usar las mascarillas y también deben mantener las normas de higiene. Y un punto, vamos a repetir, ¿verdad? No compartir el tereré, ¿verdad? No compartir el tereré, ni nada, nada, por favor. Así por ejemplo, y acá también habla de masajistas, peluqueras, bueno, pero en la casa del cliente dice, así ¿verdad? Mismo, o sea, no es que se va a abrir la peluquería. Así es, justamente la palabra que se utiliza en el material es local del cliente, realmente se refiere a la casa, al domicilio del cliente. Es decir, que los prestadores de servicios deben ir hasta la casa de la persona que requiere esos servicios y en la casa se realiza la actividad, ya sea, como bien decís, el peluquero, el masajista, el jardinero. Y repito nuevamente, llega a la casa, lo primero que tiene que hacer es lavarse las manos antes de entrar o al entrar y usar la mascarilla. En el caso, por ejemplo, de una manicurista que va a la casa de una persona para hacerle las manos y esa persona también le contrató a alguien que le corte el pelo, por ejemplo. ¿Pueden estar juntos o tiene que entrar uno y después salir el otro o cómo? Ahí menciona hasta 3 personas, ¿verdad? Pero siempre hay que llamar mucho al sentido común también, ¿verdad? Lo indispensable, la cantidad indispensable de personas. Si puede ser por turno, obviamente que mejor, ¿verdad? Y así también, idealmente, tanto el cliente como la persona que ofrece el servicio debe usar una mascarilla. ¿Por qué? Porque la cercanía es realmente estrecha y se considera un contacto estrecho menos de 2 metros, más de 2 minutos, cosa que en estas actividades se van a realizar. Ahora, un abogado o alguien que vaya, obviamente puede mantener una distancia, seguramente. Claro, por supuesto. Bueno, ahora también habla del tema del ejercicio individual. Y esto una pregunta muy especial porque todos los runners, bueno, toda la gente que hace ejercicio está por volver loca porque necesita esa droguita por más que hacen en sus casas. Pero mis amigas las runners están por volver locas. Claro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se va a abrir Ñuazú y van a poder ir, que tenés que correr y lejos tiene que estar la otra persona o podés correr con alguien al lado? ¿Cómo se va a hacer eso? Idealmente, como su nombre lo dice, tiene que ser individual, es decir, no corriendo uno al lado de otro como a veces ocurre o en grupo, ni que decir. Tiene que haber una distancia prudencial. No sabría decirte cuántos metros, pero tiene que ser evidentemente más de 2 metros categórico, porque al respirar mientras uno corre o camina... Y encima sudás. Exacto, entonces sobre todo las secreciones que expulsa una persona por la boca o la nariz, ¿verdad? Como que si una persona está detrás de ella, de la persona que va por delante, obviamente, ¿verdad? Puede contaminarse con esas secreciones. O sea, hay que mantener distancia realmente. Doctor, ¿y van a correr con tapabocas? Si se puede, es lo ideal, pero a veces, claro, sería demasiado difícil por la falta de aire que eso representaría. Pero eso se subsanaría al espaciar una persona de otra, eso es categórico. También, o con estas máscaras así de plástico. Y por eso parecería muy gracioso, ¿verdad? Pero todo lo que sea para prevenir vale, sirve, por supuesto. Lo cierto es que debería haber también alguien que controle. Hay un guardia que nos haga recordar de tanto en tanto. No necesariamente por la mala voluntad que pueda tener una persona. A veces se olvida, se les pasa. A todos nos ocurre. Entonces nunca está de más que alguien esté controlando para mantener eso. Ahora, ¿cómo van a hacer el día que abran Ñuazú? ¿Eso va a ser una aglomeración de gente o va a ser tipo en fila, tipo supermercado? Cada lugar tiene que establecer su planificación. Se me ocurre que debe haber una cantidad limitada de personas, ¿verdad? Y a su vez, como dijimos, un distanciamiento entre una persona y otra.
Perfecto. Y estamos hablando de ejercicio, de sudor. ¿Por el sudor no se contagia? No, solamente las secreciones expulsadas por la boca, por la nariz. Por el sudor no se transmite. Bueno, menos mal. Ahí, por lo menos algo bueno estamos encontrando acá. Entonces, esta fase 1 es específicamente para las industrias, fábricas en general, talleres mecánicos, construcción, también prestadores de servicios, pero que van al lugar, a la casa, al local del cliente, no que se abre el negocio y la gente va al gimnasio o va a la peluquería o va a algún lugar así, sino que es al revés. Así mismo, así mismo. Un aspecto que quiero mencionar también es sobre todo en los talleres donde hay autos. Sabemos que vamos a decir, los vehículos, como cualquier objeto, puede estar contaminado. Entonces hay una recomendación de evitar todo procedimiento que genere aerosoles, esos pulverizadores que se usan, por ejemplo. Si es posible, hay que evitar, porque al chocar, digamos, con los objetos pueden generar aerosoles, y los aerosoles hacen que esas gotitas digamos, estén en el aire, vamos a decir, por horas inclusive. Entonces, la persona que realiza este tipo de actividades debe usar una mascarilla y un protector ocular permanentemente. ¿Y los odontólogos todavía no, doctor? Bueno, todo lo que se refiere a actividades relacionadas a la salud corren en paralelo a estas fases y se van a ir también disponiendo de una manera independiente. Perfecto. Los odontólogos producen o hacen actividades generadoras de aerosoles por el torno y todo eso. Sí. Entonces, eso requiere algunos detalles, ¿verdad?, muy específicos. Bueno, y ahora vamos con vamos al corte. Bueno, vamos al corte y después vamos a la segunda fase. Volvemos ya. Muy bien, y ahora vamos a ver qué pasa en la fase 2 de esta cuarentena inteligente. A ver, ahí está, fase 2. El inicio es el 25 de mayo, pero todo depende de cómo nos comportemos y de la cantidad de contagiados o no que haya, y de camas vacías o llenas, todo eso depende. Pero aparentemente va a ser el 25 de mayo con un informe de situación el 11 de junio, que ahí se ve si funcionó o no funcionó. Se va a poder abrir? Tiendas comerciales de hasta 800 metros cuadrados, todo tipo de comercio, excepto aquellos que estén aglomerados en centros comerciales y que compartan espacios comunes. No podrán abrir aún paseos comerciales, shoppings y galerías. En la construcción, las obras civiles en general, las oficinas corporativas, los deportes profesionales sin espectadores y los eventos culturales sin espectadores. Bueno, entonces los shopping todavía no van a abrir. Tiendas comerciales son las tiendas más chicas, ¿verdad? Exacto, las tiendas pequeñas. Entonces esta fase 2, que tendría que empezar el 25 de mayo, ¿verdad? Eso se va a decidir seguramente el 21 de mayo, sí. Donde se va a evaluar la fase 1, que si, digamos, las cosas no reúnen las condiciones, ¿no? Entonces se va a postergar esta fase 2. Pero bueno, la fase 2 ya permitiría la apertura, entonces dijimos, de tiendas pequeñas, sí. Por supuesto evitando la aglomeración de personas, sin duda alguna. También se menciona algunos deportes, ¿verdad?, sin espectadores. Eso quedaría ya a cargo de las instituciones deportivas, ¿verdad? No es algo imperativo, eso se va a evaluar en los próximos días o antes de que empiece esta fecha. Y bueno, de a poco entonces se irían habilitando también construcciones civiles en general, ya evidentemente con el aprendizaje previo de construcciones al aire libre, ¿verdad? Claro. Exacto. Ahora, doctor, en esto de deportes profesionales sin público o eventos culturales sin público, pero para llevar a cabo eso se necesita mucha gente. Un evento cultural de música, están los iluminadores, el sonidista, un montón de cosas. O sea, sí. Hay también un número en la logística que puedan estar trabajando en
con eso? Sí, como número en general no, ¿verdad? Pero evidentemente resguardando es todo lo que ya dijimos anteriormente, el distanciamiento, el uso de equipos de protección como mascarillas, etcétera. Se podría hacer hasta tanto, ¿verdad? Los organizadores consideren, ¿verdad? Perfecto. Obviamente, si las cosas no se dan, no va a avanzar, ¿no? Bueno, esto es del 25 de mayo al 11 de junio. O sea, informe de situación va a ser el 11 de junio. Ahora pasamos a la fase 3. A ver, ¿qué va a pasar en esta fase 3? Va a iniciar el 15 de junio. Siempre vamos a reiterar que estas fechas son tentativas. Si todo va bien, va a iniciar en el 15 de junio. Si no hacemos caso, nos contagiamos todos, volvemos a la cuarentena del 0. O sea, es así. El informe de la situación va a ser el 2 de julio. ¿Qué va a pasar en esta fase 3? ¿Quiénes van a abrir? Tiendas comerciales con más de 800 metros cuadrados, pero sin patio de comida, sin sala de juegos y otras áreas de esparcimiento habilitadas al público, solo con modalidad de delivery. Los complejos deportivos sin espectadores, gimnasios, academias y polideportivos. Ahí no entendí muy bien eso, doctor. Sí. Bueno, acá probablemente cuando hablemos de gimnasios y polideportivos, ya pensemos automáticamente en lo que anteriormente era, ¿verdad? Lugares con mucha gente, ¿verdad? No, debemos hacernos la idea de que si se van a habilitar estos lugares, deben, repito, mantenerse la distancia, por supuesto, antes de entrar al local, lavado de manos correspondiente. De ser posible, a veces es difícil cuando hay actividad física, ¿verdad? El uso de mascarillas, etcétera. Un punto que es importante también mencionar es que todo aquel que tenga un cuadro respiratorio, ya sea una congestión nasal, un dolor de garganta, un techorrea a la nariz. Exactamente. Bueno, no deben ir a esos lugares, pero claro, eso ya debe quedar digamos, plasmado siempre, no solamente este año, sino siempre. Claro. Porque independientemente de que sea SARS-CoV-2 o no, puede haber otros virus que produzcan cuadros respiratorios, el mismo influenza, virus sincitial respiratorio, etcétera, que también son igualmente contagiosos y pueden producir cuadros graves. Pero en ese caso, doctor, yo creo que los contralores vamos a ser nosotros mismos, porque si vos estás, por fin se abrió tu gimnasio, o por fin tal cosa, puedes irte y viene un ser humano ahí al lado tuyo, con la nariz que le chorrea o estornudando, vos mismo le vas a decir salí de acá. Así mismo, eso por un lado. Y por otro lado, continuar también resguardando la integridad de aquellas personas mayores de 60 años, porque sabemos que estadísticamente constituyen un grupo de riesgo. Entonces sería realmente, no sería adecuado, ¿verdad?, que se expongan este grupo de personas por ahora al menos a estos ambientes. Y también aquellos que tengan alguna enfermedad que pongan en peligro, ¿verdad? Todo esto que estamos hablando de las fases y de todo esto es para gente menos de 60 años entonces, porque todos tienen que estar resguardados. Así o sea, tomando mayor precaución. Así mismo, idealmente es así, y aquellas personas que están en los grupos de riesgo, como de hecho ya se está haciendo ahora, establecer alguna modalidad de trabajo o de actividades a distancia o en forma virtual, siempre y cuando se pueda. Porque hay gente de 60 años, hay gente todavía que trabaja, que está activa, o sea, es muy diferente una persona de 60 años a una persona de 80 años, ¿verdad? Totalmente. Estadísticamente, una persona de 80 años en adelante tiene un 15% de morir inclusive en caso de que se enferme con esta enfermedad, no valga la redundancia. Así que no se trata de estar sano o no, o de estar vigoroso o no, es una cuestión de edad realmente. Así mismo. Bueno, y vamos a la fase 4, por favor, que esta fase, vamos a ver ahí, no tiene fecha. No pusieron la fecha, o sea, no te ilusiones. Fase 4, apertura de bares, restaurantes, eventos, hospedajes en general y otros sectores. O sea, sería más o menos que no haya ningún tipo de restricción. Pero no tenemos fecha en eso. Así mismo, estamos hablando de lugares, de locales, no así de conductas, ¿verdad? Claro. Perdón que sea tan reiterativo, los hábitos, las conductas deben mantenerse, por supuesto, pero estos lugares, si bien van a estar abiertos, se va a mantener la distancia, por supuesto, la higiene, obviamente si uno va a un bar no va a estar con mascarilla, porque
va a tener que comer, ¿verdad? Claro. Entonces, la distancia ahí en ese caso es fundamental. Probablemente sí los mozos, ¿verdad? Quienes sirven, deben usar estas mascarillas. Entonces, es un aprendizaje constante. Sin duda alguna, van a haber algunos errores que tenemos que tener, como bien dijiste, Vivi, tenemos que controlarnos, Sí. tenemos que educarnos unos a otros, no tenemos que despacientarnos o enojarnos, al contrario, todos aquí estamos aprendiendo, ¿verdad? Somos alumnos, digamos, y sobre la marcha para más, o sea, Así ni mismo. siquiera nos preparamos antes. No, y estamos hablando de vida y de muerte, doctor. Así es. Porque, como usted dijo, hay personas que dependiendo, o sea, si son muy mayores o dependiendo si ya tienen alguna otra enfermedad, que puede ser diabetes, que puede ser presión alta, que puede ser obesidad, que son las tres cosas que el 80% del paraguayo tiene, lastimosamente. Sí. O sea, estamos todos en una situación de riesgo solamente por eso. Amén de decir gente que ya tuvo dengue y que está con las defensas bajas o que tiene otra enfermedad. Entonces, hay que cuidarse mucho. Da rabia no poder hacer lo que uno hacía siempre, pero tenemos que pensar, no ser egoístas y pensar, bueno, yo me quedo hoy en mi casa o en este tiempo dejo de hacer las cosas que me gustan hacer, porque quiero que mi familia viva, quiero que mi abuelito siga vivo, quiero estar yo bien también. Porque también la gente que tiene esto, según lo que leí, le quiero consultar, Sí. Los jóvenes que tienen y después se recuperan, pero lo mismo, el pulmón queda comprometido, doctor. Justamente, hay varios aspectos que todavía quedan por confirmarse. Una de ellas es la inmunidad. De hecho, sabemos que cuando una persona se cura de la COVID-19, tiene anticuerpos, o sea, proteínas de defensa que van circulando por la sangre y que evitarían, por lo menos por un tiempo, que se vuelva a enfermar. Tal es así que uno de los tratamientos propuestos es usar lo que se llama plasma convaleciente, que es una parte de la sangre con estos anticuerpos para tratar personas enfermas. Eso de hecho es algo que ya se usaba con otras enfermedades, Sí. ¿verdad? Y bueno, en este momento se está probando de todo. Entonces, pero tampoco se sabe si realmente esa inmunidad, esa protección es permanente, dependerá de cada uno seguramente, por un lado. Y por otro lado, por supuesto, repetimos que hay personas asintomáticas, no tienen ningún síntoma, pero tienen el virus y están impulsando. Contagiando. Exacto. Entonces, eso generalmente se ve en lo que dijiste en personas jóvenes, a pesar de que ya hay personas jóvenes también que tuvieron cuadros graves. Doctor, y para la gente que dice, ay, pero ¿qué es lo que tanto? Son súper exagerados. Esta es igual que la gripe, igual que no sé qué. Uno se muere si sale a la calle y te atropella un auto, bla, bla, bla. Como sacándole la importancia y lo terrible que es, porque es una enfermedad para tomar cuidado. Por eso que el mundo entero está así. Por supuesto, nosotros vemos lo que está ocurriendo en otros países y nosotros estamos entrando, digamos, a la época de invierno, época de frío, Sí. donde se van a sumar probablemente otros virus respiratorios también, sí. ¿verdad? Entonces, todo esto que estamos elaborando ahora, todo esto que estamos aprendiendo nos va a servir para todas esas enfermedades de ahora en adelante. El COVID-19 lo que tiene es cómo se contagia tan fácilmente y tan rápidamente, y que también a los grupos de riesgo y a las personas que tienen enfermedades preexistentes les puede matar. Por supuesto, el contagio es bastante fácil, ya vimos que se adapta perfectamente al clima cálido, ¿verdad? Porque es el momento en que ingresó, vamos a decir, a nuestra región. Sí. Vemos cómo está Brasil, cómo está Argentina, Ecuador. Dios mío, Brasil, qué así desastre. que, y nosotros estamos justo como país mediterráneo en medio de esa región. Es por eso que se tomaron inclusive medidas tan drásticas como cierre de fronteras. O sea, realmente no en balde se toman estas decisiones y existen equipos técnicos muy capacitados. Sí. Yo me saco el sombrero frente al equipo de epidemiología del Ministerio de Salud, donde yo, si bien no soy epidemiólogo, yo soy infectólogo clínico, estoy rodeado de epidemiólogos, estoy viendo cómo trabajan permanentemente. Acá no hay feriado, no hay madrugada, ¿verdad? Sí. Y realmente es un grupo, un equipo bastante bueno. Y también a nivel de población vemos cómo hay una respuesta en general, salvo excepciones, ¿verdad? Sí. Pero a las pruebas nos remitimos, vemos las estadísticas, que realmente se nota que se está haciendo bien este trabajo. Perfecto. Hacemos un pequeño corte, doctor. Volvemos enseguida.
muchísimas preguntas que la gente está haciendo a través de las redes sociales. Vamos con esta primera consulta, por favor. Ahí está Analía de Villarrica, pregunta, ¿durante qué periodo las empresas deben establecer horarios rotativos o escalonados a sus empleados? Bien, estos horarios rotativos, de hecho, ya se está implementando en algunos casos con modalidad a distancia, siempre y cuando se pueda. Y en todas estas fases que mencionamos, inclusive la fase 4, cuando ya se acepta la implementación, vamos a decir, de la habilitación de ciertos locales, entonces siempre lo ideal es establecer horarios escalonados y de preferencia con grupos específicos en cada horario. Perfecto. Vamos con otra consultita, a ver si entran todas. Bueno, todas no van a entrar, pero hay muchísimas. A ver, Joel, de Asunción, quiere saber, teniendo en cuenta la cuarentena inteligente, ¿cómo deben mantenerse las personas en situación de riesgo? Aquellas personas que estén en las llamadas situaciones de riesgo, por ejemplo, personas mayores de 60 años con enfermedades de base, deben todavía mantenerse aisladas esas personas y, reitero, idealmente realizando actividades a distancia, modalidades a distancia. En caso de extrema necesidad que deban salir de sus casas, deben estar munidos con equipos de protección individual, especialmente la mascarilla y, de ser posible, un protector ocular también. Acá le vemos, acá todos nuestros compañeros están todos con los protectores oculares, me encanta eso. Bueno, vamos con otra consulta, a ver. Adriana de Paraguarí dice, en la fase 4, la asistencia a bares y eventos se deberá realizar con tapabocas. Evidentemente, si vamos a un lugar para comer, no se va a poder usar las mascarillas. Pero ¿te vas con el tapaboca y te sacás cuando vas a comer o ya te vas nomás sin tapaboca? No, obviamente, mientras no tengamos que comer, que introducir el alimento a la boca, obviamente hay que mantenerse. Y si vamos a estar con alguien, la distancia tiene que ser aceptable. Obviamente los mozos, ¿verdad?, deben sí usar mascarillas, para evitar eventual transmisión, digamos. Doctor, ¿y los novios que no viven juntos? La pareja, bueno, ya viven juntos. ¿Y los novios? Uno vive en su casa, el otro vive en la otra casa. ¿Qué pasa así con ellos? Es una situación tan difícil porque ahí es una mezcla del aspecto humano, ¿verdad?, los sentimientos, y del aspecto biológico. ¿Y ni un besito no se pueden dar? Del riesgo de transmisión es difícil. En todo caso, si hay contacto, obviamente bajo sus responsabilidades. Con tapabocas, beso con tapabocas. No. Bueno, vamos con otra consulta. A ver, otra preguntita. Gustavo de Coronel Oviedo quiere saber, ¿la duración de la fase se va a mantener si se ve un avance mayor al esperado? Si es que las cosas salen muy bien, inclusive algunos aspectos de la fase siguiente pueden adelantarse. Eso es así y al revés. O sea, por eso esto es muy flexible y pueden ir variando a medida que se vaya pasando de fase a fase. Por eso es inteligente, por eso se llama inteligente. O sea, tenemos que estar esperando qué dice Mazzoleni, cuánto contagiado, para ver si va a ir corriendo para adelante la libertad, vamos a llegar a la libertad que queremos o vamos a encerrarnos otra vez. Y si nos ponemos a pensar, todo depende de nosotros. Todo depende de nosotros, de cada uno de nosotros. Así es. Y pensar lo que hablábamos al inicio del programa, dejar de pensar egoístamente. No, yo nomás me voy. Si yo nomás, yo solo, pero si todo el mundo piensa así, todos pensamos que solo nosotros nomás vamos a hacer tal cosa, es todo el montón de gente. Tenemos que pensar en los otros y tenemos que pensar que actuar, yo escuché que usted decía eso en alguna entrevista, actuar como si yo tuviera el COVID. Entonces yo me tapo toda y trato de mantener la distancia para no contagiarle al otro, aunque yo no tenga, ¿verdad? Pero esa es la mentalidad, no estar nomás que no me contagie, al revés tiene que ser. Así mismo, el virus puede estar dentro nuestro, aunque no tengamos síntomas, o puede estar en la superficie, en nuestras manos, en nuestra ropa, así podemos estar transportando el virus. Entonces siempre esa tiene que ser la mentalidad, no para entrar, digamos, en paranoia o con un miedo permanente, no.
es para ser responsables. Yo creo que este es el momento, siempre suelo repetir también, ¿verdad?, que de dar lo mejor de nosotros, ¿verdad?, y actuar con madurez, ¿verdad? Somos personas que podemos entender estos aspectos y actuar en consecuencia, por supuesto. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Vivi, por la oportunidad y espero volver en un futuro próximo. Por supuesto que queremos saber más cosas. Nosotros ahora terminamos el programa, espero que te haya gustado. No te olvides lavarte bien las manos, mantener la distancia, vamos a ser inteligentes, vamos a usar no solamente la mente, vamos a usar el corazón, vamos a pensar en los demás y así vamos a poder salir todos juntos de esto y bien. Hasta el próximo programa. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.